El conocimiento de la posición lineal o angular de un elemento mecánico durante la operación de cualquier proceso mecatrónico es de vital importancia para que un controlador pueda tomar acción de lo que se debe hacer en cada momento de la operación. Para establecer con buena fiabilidad esta variable física, así como algunas otras, en la industria actual se utilizan los encoders. Un encoder consiste en un sensor transductor. Esto significa que estos dispositivos codifican en una señal eléctrica el movimiento de algún elemento físico, medido de formas variadas. Estas señales son recopiladas por un controlador y con ellas se puede determinar diferentes variables tales como la posición, la rapidez y la dirección del movimiento. Los encoders realizan generalmente este proceso bajo 4 principios de funcionamiento que se explican brevemente a continuación. El primer principio es el óptico, en el que un emisor envía luz a un disco que cuenta con agujeros a través de los cuales pasan selectivamente los haces de fotones, permitiendo la codificación de la salida. La segunda tecnología de detección es la magnética, en la que un sensor magnético detecta el movimiento de un conjunto de polos magnéticos que consisten básicamente en una agrupación de imanes permanentes. A continuación tenemos los encoders inductivos, también conocidos como encoders, que cuentan con dos elementos principales: el estator, que se encarga de manejar la potencia y producir la señal de salida. Esta señal muestra la posición del segundo elemento del encoder, su rotor. Y finalmente se tiene el principio capacitivo. Estos encoders se componen principalmente de tres partes: un rotor, un transmisor estacionario y un receptor estacionario. El sensor detecta los cambios en la capacitancia en la placa del receptor debido al movimiento del rotor y los codifica para permitirnos conocer las variables deseadas. Los encoders pueden clasificarse de dos formas, que no son mutuamente excluyentes. En el primer caso, tenemos la clasificación en incrementales y absolutos. El primer tipo de encoders entrega un cambio en la posición del elemento, entre dos posiciones discretas, mientras que los absolutos nos entregan la posición del elemento en todo momento. Este último tipo de encoders tienen la ventaja de que almacena la posición actual, lo que significa que a pesar de posibles interrupciones en la energía, no necesitamos realizar ningún tipo de movimiento para tener una posición de referencia. La segunda clasificación viene dada por el movimiento que se desea medir. Así, los encoders pueden ser rotativos o lineales, y se encargan de codificar las posiciones angulares o lineales respectivamente. Con lo anterior en mente, podemos ver diferentes opciones de encoder con sus precios en la tabla que se muestra en pantalla. Se comenzó por buscar el sensor en cuestión de este video, encontrándose su disponibilidad en la comercializadora antioqueña Didácticas Electrónicas. De este sensor destaca su relativo bajo costo en base a su alta fiabilidad y su tecnología contactless, lo que lo hace ser muy utilizado en diferentes proyectos educativos, así como en aplicaciones más industriales. Se considera ideal para trabajar con motores paso a paso. En esta misma tienda se consultaron algunos otros sensores con características similares, como es el caso del sensor P3022B1CW360, que utiliza también un principio magnético sin contacto para obtener la posición angular de un eje. Su carcasa es mucho más robusta al estar fabricada en aluminio anodizado, protegiéndolo de interferencias magnéticas, dotándolo de idoneidad para aplicaciones en maquinaria. Encontramos en este mismo almacén el sensor EncoFOT 100P. Dicho encoder utiliza el principio óptico para contar el número de veces que la luz atraviesa un disco. Adicionalmente, permite estimar la dirección de rotación, siendo muy útil para proyectos didácticos. Finalmente, en esta tienda encontramos dos encoders de tipo electromecánico. Los primeros de ellos son la familia S11, también conocidos como potenciómetros. Estos sensores basan su funcionamiento en una placa ranurada metálica que se encuentra conectada a tierra, y dos conductores que cuentan con resistencias de pull-up. La rotación de la placa hará que alguno o ambos conectores se conecten a tierra, utilizando este principio para conocer la posición del elemento. Mientras que el segundo encoder, el E6B2CWZ3E Omron, es una versión industrial robusta de tipo incremental, que también se basa en cuadratura para conocer la dirección del movimiento. Dicha comercializadora no contaba con muchas opciones inductivas o capacitivas, por lo que se utilizó el proveedor Celera Motion para indagar por el precio de un sensor inductivo como el que se vio cuando se habló de esta forma de medir la posición. Dicho sensor no necesita ningún tipo de acople, es absoluto y tiene una excelente fiabilidad. Por último, se investigaron algunas posibilidades de encoders lineales. En este tipo de encoders priman las tecnologías ópticas y magnéticas. El distribuidor Galco
nos permitió conocer el precio de dos encoders magnéticos absolutos lineales de la empresa SICK. El funcionamiento de estos encoders se basa en la detección de la polarización magnética de una cinta por parte de un cabezal. De esta manera, podemos observar que los precios de los encoders son bastante fluctuantes en base a la tecnología de detección utilizada, el tipo de posición a estimar y especialmente la robustez del encapsulado de los sensores. Finalmente, enfoquémonos en el encoder AS5600. Se trata de un encoder rotativo absoluto de tipo magnético que se basa en el efecto Hall. Pero, ¿en qué consiste este efecto? El efecto Hall fue descubierto por el físico estadounidense Edwin Hall en 1879 mientras cursaba el último año de su carrera universitaria. A través de sus experimentos, Hall determinó que cuando por un material conductor circula una corriente y este material se encuentra en un campo magnético, la fuerza magnética reagrupará a los portadores de carga, desviándolos y generando un cambio en el potencial del conductor, logrando determinar que la diferencia de potencial evidenciada era proporcional al producto de la corriente circulante y la componente normal del campo magnético aplicado. De esta manera, la posición se codifica a través de un voltaje que depende del campo magnético generado por un imán permanente para el caso de este tipo de encoders. A continuación se listan algunas características del sensor, en las que destacan en primer medida la robustez de su diseño que le permite eliminar el efecto de un campo magnético homogéneo externo, que su alimentación puede ser de 3.3 o 5 voltios, ya que internamente se regula a 3.3 voltios de ser necesario, tiene una resolución de 12 bits en el módulo ADC en su salida, el ángulo máximo a medir se puede programar entre 18 y 360 grados, lo que modificará directamente el rango y la sensibilidad del sensor. Veamos esto con mayor detalle. Al tener una resolución constante, la sensibilidad aumentará al disminuir el rango, es decir, al disminuir el ángulo máximo que se desea medir. La señal de salida del encoder puede codificarse de dos maneras, en una señal análoga de tensión o en una señal digital codificada en PWM. En el primero de los casos, la tensión de salida variará linealmente entre 0 y la tensión utilizada para alimentar el sensor, mientras que en el caso de una codificación por PWM, se utilizan 4351 periodos de la señal de reloj, de los cuales los primeros 128 siempre serán de un nivel lógico bajo, mientras que en los últimos 128 se tendrá un nivel lógico alto. Entre estos dos grupos de periodos se contará con 4095 periodos en los que dependiendo linealmente del ángulo se colocarán los primeros periodos de este intervalo en bajo y los finales en alto, codificando los ángulos con un ciclo útil de PWM entre el 2.9 y el 97.1%. Estas características hacen de este sensor ideal para diferentes aplicaciones. Las más comunes y las recomendadas por el fabricante incluyen potenciómetros y perillas sin contacto, pedales y servos RC. Sin embargo, esta tecnología de medición está siendo cada vez más utilizada en la industria gracias a los avances que han permitido eliminar los efectos nocivos de la interferencia electromagnética, por lo que en la industria robótica este tipo de sensores es muy recurrente. Asimismo, en las máquinas llenadoras de botellas, para el movimiento bien sea lineal o rotativo de las plataformas en las que se ubican las botellas, se utilizan encoders de tipo magnético para controlar con exactitud la posición de estos elementos. Finalmente, las versiones industriales de estos encoders son muy utilizados en la industria de la imprenta, garantizando la sincronía del movimiento de las rotativas. Así, el periódico que recibes diariamente se obtuvo con la ayuda de un encoder magnético.